Seguimos en el camino hacia el Tazón México número 7, Tazón México 3. Mi querido Luis, ¿de qué te acuerdas de esa tercera temporada de la LFA? Pues de esa tercera temporada me acuerdo, bueno, el Tazón ya se va no, sí, es en abril, porque se ha estado jugando en el Tazón México Sur se juega el 30, el Tazón México 1 se juega el 6 de abril, y ya se juega el 22. No sé por qué me acuerdo siempre que es el 22, ese fue el 22 de abril. Se va por el lugar y por todo lo que conllevó, ¿no? Pero este Tazón, bueno, marca el cambio del nombre al actual, de Eagles a Mexicas, ya con el felicitatario, con el doctor Conde. Y pues este tazón ya se juega fuera del palillo en un estadio, pues ya, bueno, hecho para fútbol americano y con una visión ya mucho más grande. Esta fue una prueba de la liga, a ver qué tanto podían reunir de gente. Creo que eso fue más rescatable del Tazón México 3. Fíjate que hay muchas cosas que recordar de esa temporada, empezando, como dices, el cambio, desaparecen los Eagles, se adopta el nombre de Mexicas, y de ahí, bueno, la figura del doctor Conde, ¿no? Que era este personaje, eh, híjole, medio controvertido, también daba la impresión de ser un tanto alzado, ¿no? Siempre con la nariz para arriba, el cual él quería que el equipo fuera Mexicas porque el equipo de su universidad, la Universidad del Conde, eran los Mexicas. Sí, de Y, hecho, perdón que te interrumpa, pero este nombre de Mexicas, este nombre no le corresponde a este equipo. Es una anécdota que pocos saben. Este equipo, este nombre de Mexicas, tenía que haber sido el nombre de los mayas. O sea, tenían los nombres en la temporada 1, tenían Raptors, Condors e Eagles, y el equipo sin nombre, que querían que fuera Mexicas. No lo ok. pudieron registrar precisamente porque el doctor Cone tenía que ser el nombre de Mexicas. Y Ah. entonces eligen el nombre de Mayas. Y después, 2 temporadas después, se les presenta la oportunidad de tener un equipo de Mexicas y lo ponen en lugar de Eagles. Ahora, un caso muy curioso, les había yo comentado en el primer video, en el Rumbo al Tazón México, en la edición número 1 de esta miniserie, a un personaje llamado Mubalama, ¿sí? Eh, Mubalama Masimango, ¿sí? Que las dos primeras temporadas las juega con el equipo de Mayas y posteriormente pasa para esta tercera al equipo de Mexicas. Jugador importantísimo para la historia de la liga, pero no por cuestión récords, no por actuación, sino porque, híjole, tiene una lesión muy grave, una lesión de rodilla. Y cuando lo llevan al hospital, le dicen, usted no tiene seguro. Y se desencadena una verdadera hecatombe por parte del equipo de Mexicas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, fue el comentario de toda la temporada, ¿no? Porque llega el momento, van a jugar a Saltillo, los mexicas, y de repente dicen, pues no nos subimos al avión, porque estamos protestando, porque nuestro compañero no tiene seguro. ¿Cómo que? Pero tienen que jugar el partido, ¿no? Y entonces hay una situación muy tensa de que si van o no a jugar, de que los jugadores se sublevan, prácticamente hacen como una rebelión de que no nos subimos porque pues tenemos que protegernos, nos tienen que proteger, bla, bla, bla. Y el Atlantas no juega a Mexicas ese partido y lo pierde 1-0 por estatutos de la liga. Sí, pero aparte metía esto en una bronca muy seria la LFA en el sentido de que estás arrancando y de repente eh, pues un equipo no se presenta. ¿En qué liga profesional, sí, que recuerdes, puedes contar que un equipo no se presentó a un encuentro? Entonces, eh, Me acuerdo de los ejemplos aquí en México. El año pasado en la Liga de Béisbol hubo ¿qué equipo no salió? Un equipo que no salió, no me acuerdo cuál no salió. Y en el fútbol soccer, el Veracruz, no sé si te acuerdas de la noticia, no jugaron, por falta de pagos no jugaron. Y entonces Tigres metió 2 goles, así, esquivándoles y le metió 2 goles que criticaron a Tigres por no solidarizarse y por atacar. Pero sí, son cosas muy mexicanas, cosas muy raras.
Y bueno, resulta que a la mera hora se terminó resolviendo el asunto del seguro. Y este equipo de mexicas, pues parecía que iba a quedar fuera porque tenía que enfrentar a un equipo de mayas, al campeón, ¿sí? Este campeón pues flamante, con un Omar Cojolum en plenitud, un Marco García echando tiros y toda su artillería, una defensiva con el Tyson López, entre otros, ¿sí? Y Edgar White, por ejemplo. Y aparte, esto que mencionas del Mexicas Mayas es una situación bien curiosa porque por programación de la liga, las últimas dos fechas son Mexicas Mayas y Mayas Mexicas. Y después viene la semifinal, Mexicas Mayas otra vez, o sea, juegan 3 semanas seguidas. Se da un caso muy curioso en el sentido de que en uno de esos juegos, si no mal recuerdo, fue en el primero. Mexicas monta en una racha en la cual iba ganando al medio tiempo por 28 puntos. Y después Mexicas se las arregla y regresa. Tiene que ver que también Alfaro sienta a todos los titulares, incluso en ese momento, si no mal recuerdo, fue José Luis Canales, el chamagol, ¿sí? El que entra de coreback por parte de los mayas. Y no volvemos a ver a Cojolum, ni a Marco, ni a nadie. Y remonta el juego el equipo de Mexicas. En ese momento también dejando fuera a Condors, porque Condors todavía podía pasar si Mayas le ganaba al equipo de Mexicas. Existía esa posibilidad. Y eliminan al equipo de Condors. Por ahí alguien, yo llegué a oír que se comentó que Alfaro lo hizo por dejar fuera a Condors a propósito. No sé si sea cierto. Pero se remonta, el siguiente juego lo gana Mayas y después viene el tercer enfrentamiento, que era ya un enfrentamiento muy grande en el sentido de sabiendo que el equipo que ganara no solo iba al Tazón México, ya el Tazón México estaba recubierto de este aro, este halo de, no sé cómo decirlo, ¿sí? de algo especial, porque se iba a jugar el último partido del Estadio de la Ciudad de los Deportes creado para el fútbol americano, iba a ser demolido y ahí se iba a jugar el Tazón México. Sí, de hecho lo anuncia con bombo y platillo, ¿no? La LFA. Vamos a jugar el último partido del estadio de la Ciudad de los Deportes, se va a jugar LFA. Un estadio que nació en 1946 en un partido entre los aguiluchos del Colegio Militar contra los Pumas de la UNAM. Un estadio que estaba diseñado precisamente, como dice, para fútbol americano. Entonces, y también es un reto para la liga, pues que se viera qué tanta gente podías meter en el estadio, porque es un estadio grande, a comparación de lo que habían estado jugando. Y bueno, el Tazón México Unidos tuvieron 3,000 asistentes, ¿no? Entonces, 3,000 personas en ese estadio se van a perder. Entonces, ¿qué tanta gente podían meter? ¿Lo podían llenar? ¿Lo podían poner a la mitad? ¿O qué tanta gente puedan llenar? Y el partido, en la semifinal, el Mayas Mexicas, es como también como donde nace una rivalidad que desafortunadamente se perdió. Una rivalidad muy agria entre esos dos equipos, porque empieza el partido y se empiezan a dar durísimo. Hay patadas, cascazos, hasta que los árbitros dicen expulsados de ambos lados, órale, expulsados. Y ya estuvieron quietos. Pero empezaron jugándose muy fuerte, porque tenían jugado 2 semanas antes, tenían 2 semanas jugando, entonces ya se conocían, ya se traían rencillas, y aparte era el partido por ir al Tazón México. Sí, y de cierta forma puedes decir que esos mexicas eran el espejo de los mayas, o sea, tenías de un lado a Marco García, al zurdo Quintana del otro, tenías a Josué por los mayas, del otro lado ya estaba la figura de Billy Villalobos y a lo mejor en donde se desequilibraba un poquito y no por menospreciar, pero bueno, estaba Omar, que era el mejor jugador de fútbol americano de México, y del otro lado tenías a Vladimir Araiza, que si bien no estaba a la altura de Omar, era un gran jugador, creo que es uno de esos jugadores menospreciados en la historia de la liga, ¿sí? Y que curiosamente él destaca ya en LFA, porque tuvo también la mala suerte de compartir el backfield en los Pumas con un tal Jonathan Barrera. No, pues, así no se puede, pero sí estaba el backfield de Mexicas, con el negro Aiza, que era, digo, lamentablemente ya falleció,
Ujú. Era muy buena persona, muy, muy agradable. Pues, ya están en cancha, pues ya entras en contacto con los jugadores y ya los empiezas a conocer y tenemos con gente muy, muy, muy agradable, ¿no? En hora esa yo me acuerdo una vez, cuando nos encontramos saliendo así del partido, iba para el metro también. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Me duele todo. Pues como no, imagínate. Oye, y del otro lado teníamos unos Raptors renovados, distintos a lo que habíamos visto en el primer Tazón México. Ya con Bruno Márquez se habían quedado en el camino el año anterior, enfrentando a los Dinos, a los que les pegaron el año previo. 44, delay del 44, delay del 44, delay del 44. Ahora, este equipo de Raptors visitando a los Dinos y les hicieron la trastada cuando los Dinos se veían como un auténtico trabuco. Se lo hicieron al revés. En la temporada del Tazón México 2, Raptors es el favorito y nos gana de visita. Y aquí se da exactamente lo contrario. Van a Saltillo, Dinos es el favorito y saca el resultado Raptors 21-6. Los frena y los dejan 6 puntos y se va otra vez Raptors al Tazón México 3. Y aquí sí ya había una atmósfera distinta en el Tazón México. O sea, bueno, desde las semifinales empezamos a ver que ya Fox Sports estaba por ahí en el estadio, cosa que nunca hizo en toda la temporada, nunca se paró ahí en la LFA, más que a la semifinal y al Tazón México, ¿no? Pero esos medios de repente aparecían, los medios grandes. Sí, como dices, si se hace la presentación en el estadio, vamos ese día. Había gente que te decía, yo no sabía que había una liga profesional, me acabo de enterar y que este es el último juego y vengo a despedir al estadio de la Ciudad de los Deportes. Y pues híjole, ahora lo veo y creo que no nos debimos de haber sorprendido, pero como lo comentabas, no sabíamos cuánta gente iba a ir. Entonces, para sorpresa de muchos, fue muchísima gente al estadio. Sí, fue más de 15,000 personas. Entonces el estadio se veía, obviamente no se ve lleno, pero las partes medias de ambas partes del estadio estaban bien, con muchísima gente, o sea, mucha expectativa. Y bueno, también estaba esta cuestión del estadio, ¿no? De que era según el último partido en el estadio. Entonces también mucha gente que recordaba haber ido ahí a ver partidos de juego mexicano colegial, de Pumas, de Águilas Blancas, de Piles Rojas, del que tú quieras. Entonces también iba eso, ¿no? Para recordar eso. Yo me acuerdo que de repente estaba yo en cancha, hacía un calor horrible. Bueno, después se nubló y empezó a llover, o sea, pasó de todo. Pero hacía un calor así, bueno, es calor de tormenta, ¿no? Hacía un calor húmedo. O sea, en el estadio de repente volteé a la grada. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué yo aquí? O sea, el año pasado estaba yo en la tribuna ahí, un espectador, y estoy como reportero aquí, cerca de los jugadores, viendo toda la acción de cerca, ¿no? Fíjate que a mí me pasó algo muy parecido también. Ese fue la primera temporada que yo cubrí de la LFA, ese fue el primer Tazón México que cubrí. Pero aparte también hubo un momento que marca el juego. Bueno, está la escapada de Billy Villalobos, en donde, bueno, termina anotando y después viene un segundo touchdown de Billy y eso es lo que sentencia el juego, ¿no? Por ahí hay en medio un gol de campo y termina 17-0 el partido. Pero hay un punto clave de inflexión en el juego en donde el loco intercepta un balón y lo regresa para touchdown y esto acercaba y ponía muy interesante el juego y el árbitro se inventó una interferencia, yo no sé de dónde. Yo iba bajando de la grada hacia el campo en ese momento. O sea, yo lo vi caminando y dije, no, ahí se va a poner buenísimo. Interferencia no es posible. Y me acuerdo que entré y de hecho, ahí te vi, tú estabas sentado en una de las bancas del fútbol soccer, ¿sí? Ujú. Porque aparentemente estábamos viendo y de entrada el día del tazón no nos habían confirmado la acreditación de prensa, entonces no sabíamos, pero traíamos boletos para nosotros. Pero bueno, tú sabes que es muy distinto asistir como prensa que asistir como aficionado.
Y bueno, bajé y nos saludamos y me fui del lado de Raptors. Y estando ahí también dije, ¿cómo llegué aquí? Hace un año estaba viendo con mi novia el Tazón México 2. Hoy no estoy con novia, pero estoy cubriendo el Tazón México 3 en este estadio en donde jugó mi tío. Y es el último partido. ¡Wow! O sea, fue de ese tipo de cosas que dije, esto es increíble. Y después, bueno, los intentos de Raptors para remontar el juego, que los árbitros se pusieron felices con los pañuelos y empezaron a tirar interferencias ofensivas a más no poder. Y se termina consumando el triunfo de Mexicas, que eran los malvados, eran los villanos de esa temporada, por no haberse subido al avión y no haber viajado hacia Saltillo. Sí, pues son cosas que se pierden, ¿no? Un poco, ya vienen los números porque los números son fríos, entonces se pierde un poco en la historia todo eso y se borra, ¿no? Con el título de los Mexicas, se borra toda esa controversia del subirse o no al avión para ir a Saltillo, que permeó durante toda la temporada, se borra con el triunfo en el Tazón México 3, ¿no? Un Tazón México que fue un partido pues aburrido, o sea, no fue un partido tan emocionante. El 2, te digo, fue un partido más emocionante de lo que se acuerda uno, más cerrado y más emocionante. Ya los demás tuvieron su dosis, ¿no? El 4, con los jugadores que ya veremos y otros, ¿no? Pero este Tazón México 3 es un tazón un poco trabado, pocos puntos, aparte estaba lloviznando, de hecho no hubo medio tiempo, no hubo espectáculo medio tiempo porque Protección Civil le dijo que no Panteón Rococó iban a tocar, entonces dijeron que no iban a tocar y todo el mundo, también hubo un poco de molestia entre la gente de que no hubo el espectáculo medio tiempo, ¿no? También porque mucha gente iba bien a ver a Panteón Rococó. También pues ya es el primer tazón que cuenta con, bueno, que iba a tener espectáculo de medio tiempo. Los otros no habían tenido, los primeros dos no tuvieron. Sí, exacto. Y sí había ese desencanto de que también la liga no sabía qué tanto la gente no iba a ir porque ya no iba a estar Panteón, ¿no? Cosa que se supo horas antes. Y al fin del día, pues el coach Duke y su grupo de renegados se levantó con el título. ¡Felicidades, campeones! ¡Coach! Y muy merecido, la verdad. O sea, fueron el mejor equipo hacia el final de la temporada. El zurdo Quintana fue el más valioso del certamen o de la temporada regular y Billy Villalobos se levantó con el más valioso del partido. Sí, ya Billy que ya empezó a hacer su historia, ¿no? En la liga se queda con el jugador más valioso del Tazón México 3. Y bueno, de hecho, Mexicas supera también una pequeña crisis que tiene entre quién se queda de titular, si Mateos o el zurdo. Y al final Duke se decanta por el zurdo y pone a Mateos en equipos especiales y en otras funciones, ¿no? Que Mateos sea capaz de cumplir. No, sí, bueno, hay que también decir que Mateos descuadra la ofensiva de Raptors, ¿no? Jugando a la defensiva. Sí, es este disruptivo que es un gran atleta y como dato curioso, a mí el coach Zapata me dijo que era el colmo, que lo habían visto 2 horas antes de un partido que tenía con Mayas, ahí en la Magdalena, jugando Tocho Bandera en liga. Sí, no, es un personaje y un atleta fuera de serie, ese Raúl Mateos. También es un cuate muy simpático, ya que platicas con él, es muy simpático. Y también una cosa, es que ya en esta temporada yo creo que se empiezan a ver los jugadores, se empieza como a ser más joven la liga y se empiezan a ver los jugadores más grandes, porque empiezan a contar jugadores grandes de las generaciones de ONEFA que van saliendo y las líneas se empiezan a ver como son ahora. Son grandes y pesadas. Fue también la primera vez, si no mal recuerdo, que se hizo el draft ya en forma. ¿Sí? Entonces fue la llegada de Luis Humberto López Tinoco del Semáforo a los Cóndors, pero ahí también la directiva de Cóndors se movió de forma grandiosa porque no nada más lo consiguió a él, consiguió a Andrés Salgado, consiguió a Abraham Herrera, el Pegaso, ¿sí? Y se hizo de varios jugadores que sirvieron como cimiento para lo que vamos a platicar el próximo video. Exactamente. Quédense que todavía no se acaba esto.
Quédense porque vamos a platicar del Tazón México 4. Esta historia continuará.